Buenas noches. ¿Me escuchan? Muy bien, ve mi imagen, ¿no? Sí, doctor. Ya bueno, ahora vamos a hablar de la postcarga, ¿ya? Ayer vamos a hablar de precarga, hoy día vamos a hablar de la postcarga. La postcarga es la fuerza mecánica que se almacena en las arterias y arteriolas, que se opone a la eyección, a la salida de la sangre de los ventrículos durante la sístole, ¿no? Entonces, este fenómeno, por ejemplo, esta es la salida, la contracción y tiene que salir por la arteria pulmonar y por la arteria aorta, ¿no? Entonces, esta arteria pulmonar y esta arteria aorta tienen una resistencia, ¿no? Una resistencia. Entonces, esa resistencia está dada por una presión, ¿no? O sea, es una presión en negativo que se ejerce hacia la salida de la sangre de los ventrículos en sístole, ¿no? La poscarga de ventrículo izquierdo, ojo, es la presión aórtica y, y vemos acá, ¿no? Que entonces, ¿qué es la poscarga? La poscarga equivale a la tensión de la pared durante la eyección del ventrículo. O sea, aquí está, este es digamos, el ventrículo, que está saliendo la aorta y la tensión de la pared, ¿no? Entonces, este ventrículo ejerce pues una tensión en la pared, una tensión en la pared que tiene que superar esta presión 1, tiene que superar la presión 2 que se ejerce en la aorta, ¿no? Entonces, por eso dice la tensión de la pared durante la eyección del ventrículo izquierdo. Esta tensión de la pared sistólica máxima, o sea, esto refleja los tres componentes principales de la poscarga, la resistencia periférica. Entonces, ¿qué resulta? Que aquí tenemos otra vez vamos a dibujar el ventrículo, la aorta, y aquí está, ¿no? Si es el ventrículo y aquí está la aurícula. Entonces, la salida, nosotros tenemos que ver acá, primero, tenemos que ver que esta arteria pues genera una resistencia, pero no solo la arteria, sino también las arterias mucho más pequeñas que son las arteriolas. Las arteriolas, ¿no? Entonces, la suma de estos dos generan lo que vamos a conocer como un componente de la poscarga. El otro componente de la poscarga es la distensibilidad arterial. Entonces, ustedes saben que cuando la sangre sale, cuando esta es la arteria, por ejemplo, la sangre sale en este sentido, ejerce presión sobre las paredes. ¿Y qué va a suceder? La arteria se distiende así, ¿no? La arteria se distiende así. Entonces, si su capacidad de distensión de esta arteria es menor, ¿en qué casos, por ejemplo? En aterosclerosis, o sea, una arteria aterosclerótica. Entonces, si no puede distenderse, entonces aumenta su resistencia. Por lo tanto, aumenta la poscarga. Entonces, el segundo punto es la distensibilidad arterial, el primero es resistencia periférica. Y lo otro es lo que hemos estado hablando, la presión intraventricular máxima, ¿no? Entonces, este, este ventrículo ejerce una presión tan intensa que tiene que superar, como ya les dije, si esta es la presión 1, tiene que superar esta presión 2. ¿Ya?
Entonces, esos son los tres componentes de la poscarga. Dos componentes periféricos y un componente central que llamaríamos la presión intraventricular máxima. ¿Listo? Entonces vemos, en la práctica clínica nos dice, es suficiente utilizar la presión arterial sistólica como medida indirecta de la poscarga. ¿Por qué nos dice que es suficiente utilizar la presión arterial sistólica? Porque la presión arterial sistólica está en relación con lo que conocemos como distensibilidad. Distensibilidad. ¿Ya? Por eso es Vamos a hacer que, una consulta. Ahí no sería bien, la diastólica. no. O sea, es cierto, en la práctica clínica les digo, pero lo que nosotros superamos, más que la diastólica, cuando superamos una presión, es la presión arterial media. Y la presión arterial media es la sistólica, es un promedio de la sistólica y la diastólica, ¿no? Ahora, si nosotros decimos que la presión arterial, digamos, la que es la presión de reposo, digamos 80, por ejemplo, se tiene que superar, sí, ¿no? Es lo mínimo que debo de superar para aperturar las válvulas. Pero en la práctica clínica, ¿qué es lo que vamos a utilizar? La sistólica como una medida de indirecta de la poscarga. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a definirlo así. Entonces, ahora vamos a ver las propiedades de los ventrículos. Los ventrículos tienen algunas propiedades intrínsecas, como son, por ejemplo, el volumen sistólico. El volumen sistólico es el volumen de sangre expulsado por una contracción, una sola contracción. El volumen telediastólico es el volumen al final de la diástole, o sea, al final es el volumen al final de la diástole, o sea, es el volumen que nos queda después de finalizar la diástole, y aproximadamente es entre 110 y 120 centímetros cúbicos. El volumen telesistólico es ese volumen que queda después de haber expulsado. O sea, ahora, ¿cuánto es el volumen sistólico aproximado? O sea, en un rango fisiológico es 70 centímetros cúbicos. Y el volumen telesistólico es, si yo expulso 70 de 110, entonces voy a hacer 50, ¿no? O de 120 voy a hacer 50. Entonces, es el volumen telesistólico, ese residuo al final de la sístole. Al final de la sístole, que es lo que queda en el ventrículo, ¿no? Y es aproximadamente 50-60. O sea, no es que aquí no elimino totalmente la sangre, sino elimino una fracción de esa sangre y me queda un resto ahí para que no se colapse el ventrículo. Entonces, ¿qué sería acá, por ejemplo? El volumen sistólico es igual a volumen telediastólico menos el volumen telesistólico. Y si ustedes se acuerdan, es de nuestra curva que hicimos nosotros, nuestra curva presión-volumen, y diríamos acá, entonces habíamos hablado que era esto así, ¿no? Este era el volumen telesistólico, este es el volumen sistólico, esto de acá, todo esto, aquí era el volumen telediastólico, o sea, hasta aquí al final. Entonces, si yo resto, si yo digo el volumen sistólico es igual al volumen telediastólico menos el volumen telesistólico. Me va a dar el volumen sistólico. El telediastólico menos el telesistólico me da el volumen sistólico.
Entonces, ¿cuál sería el volumen sistólico si resta? Si el telediastólico es 120, si esto es 120 y esto es 60, el volumen sistólico obviamente va a ser 60, ¿no? Va a ser 60. Ahora hay otro concepto que nosotros manejamos que se llama fracción de eyección. Entonces, si por ejemplo, la fracción de eyección, la fracción de eyección en este caso el ventrículo izquierdo, se toma del volumen telediastólico, esto es el volumen telediastólico, menos el volumen telesistólico. ¿Y esto qué es en sí? ¿Qué cosa es? El volumen sistólico entre el volumen telediastólico. Entonces finalmente sería pues de cuánto por ciento corresponde de todo el volumen telediastólico a ese volumen sistólico expulsado. Entonces por eso lo vemos en 100%. ¿Cuánto es la fracción de eyección normal? La fracción de eyección normal es 50%, más de 50%. Cuando hablamos de una fracción de eyección menor a 40%, estamos hablando de una fracción de eyección disminuida. Una fracción de eyección disminuida. ¿Ya? Entonces, cuando bajamos del 40%. Cuando tenemos una fracción de eyección entre 40 a 50%, hablamos de una fracción de eyección intermedia. Y cuando hablamos de más de 50%, hablamos de una fracción de eyección normal. Aquí está algunos datos parecidos que del 3 Gers que sale. Y el 3 Gers que nos dice el volumen diastólico final, el volumen sistólico final. Entonces, si yo expulso del volumen diastólico final menos volumen sistólico final, esto va a ser el volumen sistólico entre el volumen diastólico final y expresado porcentualmente. ¿Listo? Aquí hay un gráfico donde nos evidencia esta manito arriba, el dedito arriba, que nos dice que del 100%, de este 100% se ha expulsado el 60% y nos ha quedado el 40%. Este 100% es el volumen telediastólico. Este 60% es el volumen sistólico. Y este 40% que nos ha quedado es el volumen telesistólico. Entonces, si el volumen, la fracción de eyección es 60%, esto está normal. Ahora, en este caso, la fracción de eyección es 30%. Ya se habla, pues, que este dedito abajo nos dice que tiene una fracción de eyección disminuida. Disminuida, ¿ya? Entonces, a esto ya hablamos de pacientes, pues, con insuficiencia cardíaca. ¿Listo? Ya está. Entonces, acá vemos algunas condiciones de fracción de eyección y que nos dice que miren, que los sarcómeros solo deben contraerse un 12% para una fracción de eyección de 50%. O sea, no necesita que se contraiga un 100%. Tan solo una contracción del 12% del basal de estiramiento para contraer 50%. Y para que se contraiga un 15%, necesita, no, un 15% de contracción necesito para una fracción de eyección de 65%.
sea que la contracción del ventrículo no es necesario que sea muy intenso para generar una fracción de eyección aceptable. A mayor precarga, menor acortamiento, ¿no? Se necesita mayor precarga, mayor estiramiento, menor acortamiento. Debe realizar el sarcómero para eyectar un volumen determinado. Entonces, ¿cuál sería la fracción de eyección si me reportan que el volumen telediastólico es 120 y volumen telesistólico menos 60? Entonces diríamos, a ver, fracción de eyección es igual a volumen telediastólico menos el volumen telesistólico entre el volumen telediastólico. Y nos saldría 60 entre 120. Y esto corresponde al 50%. Entonces, la fracción de eyección sería igual al 50%, porque es el porcentaje, es la fracción expresada en porcentaje del volumen sistólico sobre el volumen telediastólico. Ahora vamos a ver otros conceptos como el de gasto cardíaco. Nosotros habíamos ya hecho nuestro gráfico sobre gasto cardíaco. ¿Y qué decíamos en nuestro gráfico de gasto cardíaco? Que el gasto cardíaco resultaba ser la relación que existe entre el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Recordamos un poquito y decimos acá, este es volumen sistólico, esto es precarga, contractibilidad y poscarga. Y este volumen sistólico, la relación que existe, fracción cardíaca, es gasto cardíaco. Entonces el volumen sistólico en un determinado tiempo, eso es el gasto cardíaco. Por eso dice, es el volumen total de sangre expulsado por unidad de tiempo, ¿no? Entonces el gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Si nosotros decimos, a ver, de aquí podemos sacar cuánto sería el gasto cardíaco. Entonces, si el volumen sistólico es aproximadamente 70 por minuto por la frecuencia cardíaca que pongamos los 70, ¿no? Puede variar, claro está. Y esto, el gasto cardíaco va a ser 4.900 centímetros cúbicos por minuto. ¿Ya? Entonces es un promedio básico. Este gasto cardíaco que ustedes ven es 4.900, 5.000, 4.500, dependiendo, va a salir del corazón izquierdo. ¿Ya? Sale del corazón izquierdo, o sea, sale por la aorta. Entonces, este gasto o este volumen por minuto que sale de la aorta se va a tener que distribuir, se va a tener que distribuir hacia todos los órganos. En un estado basal, que digamos en que no tengo ninguna actividad que predomine uno sobre otro, el cerebro recibe un 14%, el corazón un 4% de todo ese gasto cardíaco. La circulación es plácnica, 27%, el riñón 22%, el músculo, miren, inactivo 15%, la piel y otros tejidos 18%. Entonces, ¿quién es el que más recibe de la circulación en un estado basal? Es la circulación esplácnica. ¿Ya? Ahora, ojo, todos retornan por las venas cavas. Todo este volumen que ven acá retorna por la vena cava hacia el corazón derecho, hacia el corazón derecho. Por lo tanto, el gasto cardíaco del corazón derecho, del ventrículo izquierdo, es igual al gasto cardíaco del ventrículo derecho. Se corresponde al 100% y acá el 100%.
Valores normales del gasto cardíaco. ¿Cuáles son los valores en reposo y durante la actividad? Digamos, el valor normal de gasto cardíaco en reposo es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, 4.900 en reposo, 70 por minuto. Pero en la actividad, este gasto cardíaco, la distribución de este gasto cardíaco va a depender ¿de qué? Depender del metabolismo del organismo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy almorzando, el metabolismo en mi circulación esplácnica aumenta. Por lo tanto, el porcentaje de mi gasto cardíaco a ese nivel también aumenta. ¿Ya? Entonces, el nivel básico del metabolismo del organismo. Otra de las cosas es el ejercicio físico. El ejercicio físico también, ¿no?, varía la frecuencia cardíaca. Aumenta, hay vasodilatación y aumenta el flujo sanguíneo muscular. El flujo sanguíneo muscular aumenta y disminuye, por ejemplo, en esto, la circulación esplácnica, disminuye la circulación cutánea. Entonces, el aumento del flujo sanguíneo, o sea, factor que afecta el gasto cardíaco, el ejercicio físico. Eh, la edad también, y el otro es el tamaño del organismo. Es diferente tener 1,40 m que 1,95 m. ¿Por qué es diferente uno del otro? Es diferente porque la superficie corporal va a ser en esto, ¿no? Va a ser menor el de 1,40 m que el de 1,95 m. Entonces, los valores del gasto cardíaco van a variar dependiendo del tamaño del organismo, ¿no? Entonces, el gasto cardíaco se va a corregir en función de la superficie corporal. Pero digamos, no es una forma clínica de poder evaluar el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, la más forma clínica es gasto cardíaco, es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. A esa evaluación que nosotros vemos, a esa evaluación que vemos valorando la superficie corporal, se le llama el índice cardíaco. El índice cardíaco dice el gasto cardíaco aumenta en proporción a la superficie, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Que nuestro gasto cardíaco, que nosotros lo vemos de una forma, digamos, frecuencia cardíaca por volumen sistólico, va a variar en función de qué? De la superficie corporal. Entonces, ¿qué es el índice cardíaco? Es el gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal. Por ejemplo, acá una persona de 70 kilos que me irá 1,70 m y una superficie corporal de 1,7 metros cuadrados, su, su índice cardíaco medio normal es de aproximadamente 3 litros por minuto, ¿no? Metro por metro cuadrado. Entonces, estos aquí están que asociando a este valor, ¿no? Al metro cuadrado. Te dicen, pero no, usted nos ha dicho que es 5, sí, pues, o sea, nuestro gasto cardíaco es 5 litros por minuto. Digamos, cuando hacemos nuestra evaluación de una forma así muy matemática, ¿no? Pero si nosotros hablamos del gasto cardíaco en una persona muy grande, con una superficie corporal bien amplia, ¿no? Que pese 140 kilos, 130 kilos, que mida 1,95, 1,99, entonces el gasto cardíaco va a estar en función del metro cuadrado. Aquí, la edad, también la masa muscular, que nos dice la masa muscular, que disminuye con la edad, entonces la superficie corporal también va a disminuir. Entonces nos dice que el índice cardíaco aumenta en relación a la edad durante cierto tiempo y luego cada vez que nos hacemos mucho mayores, el gasto cardíaco disminuye.
valores promedio que hemos estado hablando, valores promedios, aquí estamos, valores promedios, y los valores promedios están la frecuencia cardíaca 70, volumen diastólico final de 110-130 y volumen sistólico 70-80, miren, y volumen al final de la sístole 40-60, en promedio de 50 que nosotros hemos dicho, ¿no? Estos son valores promedio que vamos a ir manejando y que le hemos repetido desde el inicio. Entonces, ¿cuánto es el gasto cardíaco si yo tengo, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces podría ser la frecuencia cardíaca 70 por 70, 4.900, ¿no? Y esto es lo que ¿no? El gasto cardíaco medio en reposo alcanza en hombres, dice 5.6 litros por minuto y en mujeres 4.9 litros por minuto. Y eso es lo que se maneja, digamos, acerca del gasto cardíaco en función así matemática nada más, ¿no? Volumen sistólico por gasto cardíaco, por frecuencia cardíaca. Entonces en promedio les va a salir 5.6 en varones y 4.9 litros por minuto en mujeres. Entonces, mecanismos que regulan el gasto cardíaco y el gasto cardíaco, miren, acá lo llaman volumen minuto. El volumen minuto es lo mismo que decir gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? ¿Qué regula el gasto cardíaco? El primer activo inmediato requiriendo el incremento de los volúmenes ventriculares y en donde se emplean fuerzas elásticas para responder a la carga del volumen. Entonces, ¿qué es el primero? Que regule volumen minuto. A esto le vamos a llamar las, las fuerzas de Frank-Starling. El segundo dice que regula que acontecía en 1 o 2 minutos, o también pues Frank-Starling, que es equivalente a qué? A la precarga. El segundo que acontecía en 1 o 2 minutos, el cual permitía trabajar el corazón contra la presión elevada en un escenario de menor volumen, lo que demostraba un marcado efecto inotrópico positivo del miocardio. ¿No? Entonces a esto también lo vamos a llamar la poscarga, ¿no? Un tercer mecanismo se detectó al aumentar la frecuencia de estimulación, encontrando mayor contractibilidad a la vez que incrementa la frecuencia cardíaca, y esto lo vamos a conocer como el efecto Bowditch. Bowditch. ¿Listo? Entonces estos son tres los que regulan el volumen minuto. Y aquí está lo que ya hemos visto. Volumen minuto por frecuencia cardíaca es gasto cardíaco. Entonces aquí está la regulación del volumen minuto, es lo mismo que hemos visto anteriormente. Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Habíamos hablado del 1 que era la precarga, ¿no? Depende del volumen, la autorregulación enterométrica es la ley de Frank-Starling. La autorregulación homeométrica depende de la resistencia a la eyección y esto es la postcarga, ¿no? Lo llaman el efecto Andre. El efecto Andre, o sea, el efecto de la postcarga. Y el fenómeno de la escalera también se le conoce como el efecto Bowditch. Entonces son tres formas que regulamos el gasto cardíaco: precarga, poscarga y el aumento de la frecuencia cardíaca por el efecto Bowditch. La demanda del oxígeno incrementa las necesidades de digamos, la demanda de oxígeno. La demanda de oxígeno en el miocardio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar la necesidad de contractibilidad, aumenta la contractibilidad y aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Aquí está, este es un cuadro donde se observa los
determinantes del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿quiénes hacen posible que el volumen sistólico aumente, por ejemplo? ¿No? Se ve la fuerza de contracción. Entonces, esta fuerza de contracción depende del estiramiento, ¿no? De la ley de Frank-Starling. A mayor estiramiento, mayor fuerza de contracción, mayor volumen sistólico. Los nervios simpáticos, que les dije también que estimulan los receptores beta 1 y aumentan la fuerza de contracción, ¿no? Y esos dos que hemos visto, el nervio simpático, el beta 1, el estiramiento, ya estos que mejoran o mantienen el volumen sistólico en positivo. ¿Y quién determina que este volumen sistólico aumenta o disminuya? La resistencia periférica total, ¿no? Y presión arterial media. A esto lo vamos a llamar la postcarga. Que la postcarga, por eso es que las flechitas son flechas discontinuas, ¿no? Estas flechas discontinuas nos van a dar nos dicen pues que la condición es una condición de negativa. La frecuencia cardíaca, también los nervios simpáticos actúan sobre los receptores beta 1 del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular, incrementando la frecuencia cardíaca. Incrementan la frecuencia cardíaca. Y los nervios parasimpáticos disminuyen la frecuencia cardíaca, pero ojito, si ustedes se dan cuenta, no se relaciona nada con la fuerza de contracción. Entonces, los nervios simpáticos aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la contractibilidad, por lo tanto son inotropos positivos y cronotropos positivos, y los parasimpáticos solo disminuyen la frecuencia cardíaca, pero no se relacionan nada con los fenómenos de contractibilidad. Y todo esto, pues, ¿qué hace? Regula el gasto cardíaco. Aquí está el índice cardíaco. El índice cardíaco es la relación que hemos dicho del gasto cardíaco regulado por la superficie corporal. El gasto cardíaco, miren, un gasto cardíaco es en función de la superficie corporal, ¿no? Entonces el valor medio es de 2.4 a 3.5 litros por minuto. Varía con la edad, ¿por qué? Porque me dice que a mayor edad, menor superficie corporal. Por lo tanto, si a mayor edad, menor superficie corporal, menor será el gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, esto es así de importante. Aquí está el índice cardíaco con la edad que les decía, ¿no? La relación de índice cardíaco con la edad, ¿ve? Cómo disminuye en función de la edad, porque a mayor edad, menor superficie corporal, y como hay menor superficie corporal, el gasto cardíaco es mucho menor de acuerdo a la superficie corporal, ¿no? Ya les hemos dicho. Entonces, ojo, importante el índice cardíaco. Cuando yo les pregunto en el examen oral, ¿por qué es importante el gasto cardíaco? El índice cardíaco, porque relaciona el gasto cardíaco con la superficie corporal. Esto, mira, pero lo malo es la medición del gasto cardíaco mediante el método de Fick, ¿no? Donde nos va a salir lo que es el índice cardíaco. Aquí nos sale el gasto cardíaco, miren, pero viendo la diferencia de la arteria venosa y todo, ¿no? Esto es un método fisiológico, digamos, donde se experimenta el paso del oxígeno y que el consumo del oxígeno y, y ver pues el gasto cardíaco en relación a eso, ¿no? Esto, digamos, solo son de laboratorio y que digamos, no se hace más que en cuestiones experimentales, ¿no?
Y aquí está la que les decía, es unas cosas que ya lo hemos aprendido, pero lo vamos a expresar y repetir. ¿Qué es precarga y volumen sistólico? Yo les decía, si aumento la precarga, aumento el volumen sistólico y por lo tanto aumento el gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, ¿qué me quiere decir? Digamos, en un corazón sano, en un corazón sano, en un corazón sano, a la misma, o sea, si yo tengo acá una precarga, miren, la precarga, ¿qué es lo que va a hacer? El- en un corazón normal, la precarga va a hacer que el volumen sistólico, que es el que está acá, sea un volumen sistólico aceptable. Pero en un corazón insuficiente, a igual precarga, disminuye el volumen sistólico. Ya eso es un corazón con insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos algo un poquito más gráfico, donde dice que si nosotros aumentamos la precarga, aumentamos el volumen sistólico. Miren, ve. Aquí, por ejemplo, aquí vamos a ver una precarga y la siguiente precarga que está acá. En este uno, ¿qué es lo que vemos? Vemos acá y tiene un volumen sistólico como X, ¿no? Y si yo tengo acá, miren hasta acá, y mi volumen sistólico es como I, resultando que I, el volumen sistólico, es mayor que el volumen sistólico de X. Por lo tanto, a mayor precarga, mayor volumen sistólico. Mayor precarga, mayor volumen sistólico. Pero si ustedes que se dan cuenta acá, el volumen telesistólico no varía. El volumen telesistólico no varía. Varía el volumen sistólico, pero no varía el volumen telesistólico. Esto está igual. Ya, entonces cuando aumentamos la precarga, solamente, digamos, a mayor volumen, pues va a salir mayor volumen sistólico. Es bien claro, ¿no? Entonces, si seguimos viendo, nosotros habíamos dicho que la ley de Frank-Starling es hasta ciertos valores fisiológicos, ¿no? O sea, hasta que el estiramiento llega a un top. Entonces, una vez que supera ese tope fisiológico, ¿qué es lo que sucede? El volumen sistólico ya no va a aumentar. Entonces, no va a aumentar más de lo que ya estaba. Por eso es que dice acá, vamos a ver, miren, la zona de precarga dependencia, que significa mayor estiramiento, a mayor precarga, mayor volumen sistólico. Pero va a llegar un momento en que ya no va a haber digamos, mayor aumento del volumen sistólico. Incluso se dice que si nosotros estiramos más, este volumen sistólico, en vez de estar así, comienza a disminuir. Entonces, a mayor estiramiento, menor posibilidad de que los músculos se contraigan. O sea, se unan uno sobre otro, ¿no? Aquí está la relación de poscarga y del volumen sistólico. Esta es la poscarga y el volumen sistólico. ¿Y qué es lo que vemos? Si nosotros aumentamos la poscarga, tenemos que aumentar la fuerza de contracción o tenemos que aumentar la presión en la contracción isovolumétrica, ¿no? Si nosotros vemos acá, si ustedes ven, la, la precarga
Ustedes ven la precarga, no ha variado nada, pero hay mayor resistencia, entonces tengo que aumentar de lo que estoy acá, aumento mayor fuerza, ¿no? Tengo que alcanzar mayor presión porque hay mayor poscarga. Entonces, como hay mayor poscarga, tengo que aumentar mi mayor presión de contracción isovolumétrica y esto me va a generar menor volumen sistólico. Entonces, y a menor poscarga, el volumen sistólico está así, ¿no? Entonces, ¿qué dice? A mayor poscarga, menor es el volumen sistólico. Y ojito, si ustedes se han dado cuenta, ¿qué pasa con el volumen telesistólico? Aumenta, ¿no? Aumenta el volumen telesistólico. Entonces, a mayor poscarga, el volumen telesistólico aumenta, ¿ya? Eso también, el otro no aumentaba, ¿no? En este sí está aumentando. Y aquí está alguna relación de poscarga y volumen sistólico. A mayor poscarga, menor volumen sistólico. A menor poscarga, mayor volumen sistólico. Entonces, se mantiene esa determinante, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver, pues, no sé, es un poquito de criterio, de lógica, ¿no? Si yo aumento la poscarga, aumenta el volumen, disminuye el volumen sistólico, ¿no? Porque estoy aumentando la resistencia de salida. Contractibilidad y volumen sistólico es lo que me digo también, ¿no? A mayor contractibilidad, mayor volumen sistólico, ¿ya? Entonces, es la misma imagen, ¿no? Contractibilidad, a mayor contractibilidad, mayor trabajo sistólico. A menor contractibilidad, menor trabajo sistólico, por lo tanto, menor volumen sistólico. ¿Ya? Efecto de los cambios de precarga y poscarga sobre el acortamiento del músculo. Entonces, si yo aumento la poscarga, si yo aumento la precarga, perdón, si aumento la precarga, el estiramiento es mucho mayor. Por lo tanto, necesito mayor acortamiento. ¿No? Ahí el acortamiento tiene que ser mayor para generar una tensión. Cuando la precarga es mayor, ¿no? Pero cuando, digamos, cuando la poscarga es mayor, el acortamiento es menor, pero se genera mucho más tensión. O sea, yo necesito mucho más tensión que para generar un volumen sistólico. Sistema simpático, ya les he hablado, sí, gasto cardíaco, y la frecuencia cardíaca que les mencionaba, ¿no? El efecto Budwig. El efecto Budwig, como ustedes recordarán, nos dice que a mayor frecuencia cardíaca, mayor fuerza de contracción. Y a mayor fuerza de contracción, mayor volumen sistólico. Pero ¿por qué les he marcado esa rayita? Porque eso significa dentro de ciertos límites. Y el límite me va a dar es la frecuencia cardíaca de 160 por minuto. 160 por minuto me da una frecuencia cardíaca de aquí para atrás. ¿Se dan cuenta? Miren, la fuerza de contracción disminuye. Entonces el gasto cardíaco también va a disminuir. ¿Ya? El gasto cardíaco también va a disminuir. Listo. Entonces, la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Gasto cardíaco, retorno venoso. Entonces vemos acá, por ejemplo, ¿qué me quiere decir?
A mayor retorno venoso, mayor volumen sistólico, a mayor volumen sistólico, mayor gasto cardíaco y mayor presión arterial media. ¿Ya? Entonces, esta mayor presión arterial media, o sea, aumenta la presión, cambia la postura, dice, y que este aumento de la presión es, digamos, es sensada por varios receptores o receptores de presión y se va a activar todo un sistema para bajar la presión. Entonces, este sistema para bajar la presión hace que el simpático disminuya, produciendo una disminución del tono venoso, una disminución de la resistencia periférica y una disminución de la contractibilidad. Pero no porque el parasimpático comience a funcionar, sino porque el simpático disminuye su función. Entonces, en cambio, mira, el parasimpático se activa completamente y hace que la frecuencia cardíaca disminuya. Y finalmente, si ustedes ven acá, este gráfico que me dice la presión arterial media disminuye. Entonces, esto es una condición que lo vamos a ver mucho mejor en lo que es la regulación, en la regulación de la presión arterial. Nosotros tenemos una clase, ya lo hemos visto integrada también, la regulación de la presión arterial, ¿no? Cuando yo aumento mi presión arterial, los varoreceptores sensan, o sea, los varos, por eso son varoreceptores, sensan presión y se comienza a generar una respuesta. Entonces, cuando se baja la presión, aumenta, aumenta, el, aumenta la actividad del, cuando baja la presión, aumenta la actividad del sistema nervioso simpático. Aumenta la actividad del sistema nervioso simpático. ¿Ya? Gasto cardíaco en patologías, esto no está acá. Y todo esto es importante porque vamos a tener fármacos inotrópicos, o sea, fármacos que ayudan a lo que es la contracción. Por ejemplo, fármacos que bloquean el ATPasa, como la digoxina. Aquí está, mire, si yo bloqueo la ATPasa, entonces, ¿qué va a suceder? No sale sodio, aumenta el sodio. Si aumenta el sodio, se bloquea, la gradiente de salida, ¿no? Porque si es que yo bloqueo, no hay un gradiente para que salga el calcio y el sodio entre. Entonces, ¿qué va a resultar? Que aumente el calcio intracelular. Al aumentar el calcio intracelular, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir con mayor oferta de calcio. Y si hay mayor oferta de calcio, va a haber mayor contractibilidad. Entonces, esto le son los digitálicos, como por ejemplo la digoxina. Otros fármacos que aumentan los niveles celulares de AMP cíclico, que son los simpáticos miméticos. Entonces, pues lo que hace, este es el receptor beta agonista, se estimula el receptor beta, aumenta el AMP cíclico, aumentando la fosfoquinasa A y a todo el sistema de liberación de calcio. Calcio de ingreso, calcio acá, y ¿qué es lo que va a suceder? Se aumenta la contracción porque se incrementa la oferta de calcio. Pero si yo inhibo, por ejemplo, pero este AMP cíclico no tiene que estar siempre, ¿no? No tiene que estar, pues, siempre fisiológicamente, este AMP cíclico se va a tener que metabolizar. Y la metabolización del AMP cíclico se da por la fosfodiesterasa E. Entonces, si yo inhibo la fosfodiesterasa, voy a aumentar mi AMP cíclico, voy a aumentar mi fosfoquinasa A, ¿y qué es lo que va a suceder? Se va a aumentar la cantidad de calcio. Estos son los simpáticos miméticos.
Y hay otro, pues, que son inhibidores de la fosfodiesterasa. Los inhibidores de la fosfodiesterasa inhiben la fosfodiesterasa, aumento el AMP cíclico y aumento la fuerza de contracción. Ojo, ojito, pregunta del examen oral. ¿Qué sucedería si yo administro un fármaco que me inhiba la fosfodiesterasa? Esa es la respuesta. Factores que aumentan la sensibilidad del calcio. Entonces, estos medicamentos como, en este caso, levosimendan, entonces nos va a aumentar, ¿no? Aquí. Y efectos inotrópicos digitálicos que hemos visto. Y aquí los que aumentan la sensibilidad al calcio, levosimendan. ¿No? Bueno, esto se lo voy a dejar para que ustedes vean y ya listo. Entonces, cuando aumenta la actividad simpática, aumenta el gasto cardíaco. Aumenta la actividad parasimpática, disminuye la frecuencia cardíaca, se disminuye el gasto cardíaco. Y, ¿sí? Y esto lo vamos a ver cuando nos toque insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, creo que esto es todo por ahora. Ya se acaba con esto la clase. Y el día viernes continuamos con nuestras clases. ¿Listo? Eso es todo por hoy. Nos Doctor, una vemos. pregunta. Dime, Luis. ¿El viernes la clase será en la mañana o en la tarde? No sé, pues ustedes yo estoy libre igual el día viernes, así que podemos hacerlo en la mañana si desean. Si ustedes están en la mañana libres, podemos hacer a las 11, creo. A las 11 es nuestro horario también. Podemos hacerlo. ¿Ya? Para tener la tarde libre también. A ver, díganme qué están poniendo en el chat. Estaría bien en la mañana. No sé, por mí no hay problema, pero confirman, pues. Conversen entre ustedes y me confirman si en la mañana o en la tarde. ¿Ya? Yo, por mí, de mi parte, no hay problema en la mañana. O 8, no, 8 no muy temprano. Las 10, 11 de la mañana yo estoy para poder tener clases. ¿Ya? ¿Me confirmas entonces? Sí, doctor, ¿Listo? le aviso. Ya, nos vemos, ¿ya? Chao.